Qué gusto estar nuevamente con ustedes, alumnas y alumnas de tercer grado. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión de Lengua Materna 3. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque nos reunamos, recordemos guardar y pedir la sana distancia. Soy la profesora Denise Hernández y en esta ocasión nos acompaña Enrique Rodal para el desarrollo de esta sesión. Recuerde que la prevención y el cuidado de uno mismo son las mejores maneras de conservar una buena salud. Por ello es importante que procuren alimentarse sanamente y beber abundante agua natural. Además, en la medida de lo posible, procuren realizar actividad física de manera cotidiana. La salud, como el conocimiento, es una labor de construcción colectiva. Esta sesión se titula Exploro, Analizo y Aprendo. Con esto nos referimos a explorar diversas maneras de escribir definiciones de conceptos. Esto les permitirá tener mayor claridad sobre cómo construir una definición adecuada para elaborar su crucigrama. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado de esta sesión es: utiliza los conceptos de sinónimo y antónimo como recursos para construir crucigramas y el propósito, explorar diversas maneras de escribir definiciones de conceptos. Aprender a redactar definiciones de conceptos les ayudará a mejorar su expresión, tanto oral como escrita, ya que las definiciones son universales, es decir, son comprendidas por todas las personas que son capaces de expresarse verbalmente. Es importante mencionar que una definición y un concepto no son lo mismo. Un concepto es la representación mental que se enlaza a una palabra. Por ejemplo, voy a decir una palabra, silla. Estoy segura de que en la mente de cada uno de ustedes apareció una imagen, una representación. ¿No es así? Cada uno de ustedes pensó en una silla diferente, porque todos tenemos nuestra propia idea de lo que es una silla, y todas esas ideas son correctas, a diferencia de los conceptos, que son unidades de conocimiento que nos permiten entender algo y se forman de manera particular, y las definiciones son universales. Por ejemplo, la definición de silla se refiere a un objeto que sirve para sentarse. ¡Qué interesante, maestra! Yo pensaba que definición y concepto eran, sinónimos, es decir, que significaban lo mismo. Pero sí, ahora entiendo que los conceptos dependen de la experiencia de la relación con el entorno. Yo me formé un concepto de silla gracias a todas las sillas que he usado. Así es. La definición es más precisa y concreta, pues se basa en un significado universal. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para favorecer su aprendizaje, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan a lo largo de la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Enrique, ¿en dónde crees que se pueden encontrar conceptos y definiciones? Bueno, se me ocurre que los podemos encontrar en los libros de texto como los que tienen los alumnos en su casa. Recuerden que cuando yo iba a la secundaria, en mis libros de ciencias o formación cívica y ética, solíamos subrayar los conceptos y definiciones que eran importantes para el tema que estábamos trabajando en clase. Muy bien. ¿Crees que en un diccionario haya conceptos y definiciones? Pues creo que en el diccionario podemos encontrar las palabras con sus significados, pero no me queda muy claro si son conceptos o definiciones. No te preocupes. ¿Qué te parece si vemos la siguiente cápsula sobre los diccionarios y después resolvemos las dudas que te surjan? De acuerdo. Ustedes en casa también pongan mucha atención y tomen nota del siguiente video. Los diccionarios comprenden la siguiente información. Entrada o lema. Por ejemplo, Internet, bulímico, recesivo. En cada palabra que buscamos se indica la categoría gramatical a la que pertenece. Por ejemplo, si es sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio
etc. Por ejemplo, la palabra bulímico, bulímica. Observamos que 1. Adjetivo. En medicina, de la bulimia o relacionado con esta hambre patológica. Y 2. Adjetivo. Referido a una persona que tiene bulimia. Por ejemplo, en la expresión era depresiva y bulímica, usado también como sustantivo. Los verbos aparecen siempre en infinitivo. Amar, comer, jugar, sanar. Después de la categoría gramatical está la definición de la entrada o lema. En el caso de la siguiente palabra, recesivo, recesiva. Encontramos que esta palabra tiene dos significados. Uno, biol, para biología, y dos, econ, para economía. Uno, adjetivo, biología. Dicho de un carácter hereditario, que no se manifiesta en el fenotipo del individuo que lo posee, pero que puede aparecer en su descendencia. Y dos, adjetivo, economía, que tiende a la recesión o la provoca. Para conocer el significado de un término, es importante tener en cuenta que no todas las acepciones serán las adecuadas. Debemos pensar en qué contexto aparecen para encontrar el significado más adecuado. A ver si entendí bien, maestra. Las palabras en negrita que aparecen ordenadas alfabéticamente en un diccionario son los lemas o entradas que menciona el video, ¿cierto? Así es. Estos lemas o entradas son los conceptos y los significados de esos conceptos se llaman definiciones. Claro, claro, porque como lo vimos al principio, cada palabra se relaciona con esos dos elementos primordiales, el concepto y la definición. Exactamente. El concepto es abstracto. Cuando se enuncia una palabra, nuestra mente genera una representación de ella. En cambio, la definición es un conjunto de frases u oraciones que ayudan a explicar o ejemplificar el concepto. Espero que les quede más claro después de ver el siguiente ejemplo. Vamos a revisar el fragmento de un texto a partir del cual retomaremos algunos conceptos, cuya definición integraremos en un crucigrama. Para generar la definición, nos será muy útil ver cómo se conforman las definiciones en el diccionario. Enrique, ¿me ayudas con la lectura? Claro que sí, maestra. El combustible de una estrella, y también su principal componente, es el hidrógeno. En las profundidades de la estrella, la presión y la temperatura son tan elevadas que se produce la llamada fusión nuclear, una reacción en la que el hidrógeno se transforma en helio. En el proceso se pierde algo de masa que se convierte en luz y calor y se emite al exterior. Masa y energía son equivalentes de acuerdo con la famosa ecuación de Einstein, E igual a m por c al cuadrado. Por eso brillan las estrellas. Se calcula que una estrella mediana como el Sol transforma unos 5 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo. Igual que en un coche que se mueve siempre que le quede gasolina en el depósito, la estrella es capaz de generar luz y calor mientras tenga hidrógeno que se fusione en helio. Martín Reina de 2020, algo pasa con Betelgeuse. ¿Cómo ves? 261, página 8. Veamos uno de los conceptos de arriba, ecuación. Por ejemplo, ¿cuál sería tu definición de ecuación? Bueno, cuando escucho la palabra ecuación, pienso en una expresión matemática que tiene letras, números y signos. Acabas de enunciar una definición de ecuación, que seguramente coincide con la definición que muchas personas le dan a ese concepto. También es muy probable que algunas alumnas y varios alumnos hayan pensado en definiciones diferentes. ¿Diferente? Sí, diferente, como esta. Expresión que establece una igualdad en la que se relacionan datos conocidos y desconocidos, los cuales se representan con números literales, es decir, letras de algún abecedario, y operaciones aritméticas. Las literales representan a los valores desconocidos, llamados incógnitas. Vaya maestra, parece que usted es un diccionario. La verdad es que me aprendí de memoria una definición para sorprenderlos a todos. Pues, ¿qué cree? Nos dejó boquiabiertos. No es para tanto, querido amigo. El hecho de que hayas enunciado tu propia definición, como lo hiciste, se debe a que te basaste en tu propia experiencia y saberes previos.
para formular la definición de ese concepto. Por eso, es importante que al generar una definición para los conceptos que conformarán nuestro crucigrama, llevemos a cabo una investigación y tengamos en cuenta que la estructura o formato de esa definición debe ser lo más clara que sea posible. Por eso en el video nos mencionan los elementos que conforman las definiciones en los diccionarios. Así es. ¿Recuerdas cuáles son esos elementos? Sí, maestra. Alumnas y alumnos, ayúdenme a enlistar los elementos de la definición. Primero estaba la categoría gramatical, luego seguía el significado, y si tenía más de un significado se enumeraban las acepciones utilizando números arábigos. Qué buena observación acabas de hacer. Ahora bien, esta manera de escribir definiciones es la que se usa en los diccionarios. Algunos de estos elementos nos van a servir para construir las definiciones que usaremos para nuestro crucigrama. Entonces, hay varias maneras de escribir definiciones. Claro, el diccionario es un buen modelo en el que podemos basarnos al estructurar las definiciones que formarán parte de nuestro crucigrama. Maestra, para que nos quede más claro, el concepto es la palabra que voy a definir y una definición debe estar conformada por la categoría gramatical y el significado o significados. Sí, en los diccionarios pueden aparecer la definición etimológica, es decir, el origen de cada palabra, y el registro de uso, los casos en los que se puede emplear ese concepto. Pero no siempre sucede así. A veces solo se muestra uno de estos elementos o de ninguno de ellos. Para nuestro crucigrama, muy probablemente no necesitemos ni la etimología ni el registro de uso. Qué bueno que lo menciona, maestra, porque yo creí que debía incluir todos los elementos. ¿Pero qué cree? Tengo otra duda. ¿Qué puntos debemos considerar al escribir las definiciones o significados? Recuerden que los significados son el resultado de una investigación y que dependen del contexto en que utilicemos la palabra. ¿Qué te parece si para responder a tus dudas invitamos a las alumnas y alumnos a observar el siguiente video sobre definiciones? No olviden tomar nota para complementar sus apuntes. ¿Listas y listos? Muy bien, ¡corre video! Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta cocina. Antes de empezar, tengo la siguiente pregunta. ¿Por qué son útiles las definiciones? Vamos con Erudita de la Lengua para que nos lo explique. Una definición nos sirve para exponer información específica sobre un objeto, fenómeno o concepto. Es importante distinguir entre describir y definir. Cuando describimos, lo que hacemos es representar o detallar algo por medio del lenguaje. Cuando definimos, mencionamos los rasgos más característicos de un objeto o fenómeno, aquellos que lo hacen particular. Y recuerden, las palabras son el arma de las ideas. Ahora explícanos, Pepe. ¿Cuáles son los pasos para preparar ricas definiciones que van a enriquecer nuestros textos? Primero, nos aseguramos de tener claro tanto el significado como el uso del concepto que definiremos. Segundo, investigamos y recopilamos la información más relevante para definir nuestro concepto. Después, ordenamos la información que utilizaremos para escribir la definición. Por último, a partir de la información seleccionada, desarrollamos por escrito las características particulares del concepto, fenómeno u objeto. También hay que tener en cuenta quién será el receptor que va a leer la definición para que ésta se redacte de manera apropiada y clara. Al preparar definiciones es importante tener en cuenta que la definición no puede contener la palabra definida o una derivada de ella. Por ejemplo, si definiéramos azul como que es de color azul, no estaríamos aclarando el sentido del término. ¿Qué información nueva obtuviste con esta cápsula? Bueno, que las definiciones se utilizan para exponer de manera precisa información sobre un objeto, fenómeno o concepto y que no es lo mismo definir que describir. Cierto, no es lo mismo escribir una descripción de algo que redactar su definición.
La respuesta a la pregunta que formulaste antes del video se encuentra en esta diferencia. ¿Puedes inferirla? Creo que sí. Cuando vayamos a escribir los significados en nuestras definiciones, no debemos de escribir el lugar u objeto al que se refiere el concepto. Muy bien. Has logrado distinguir entre concepto, definición y referente. En el ejemplo que hemos estado trabajando durante esta sesión, ¿podrías indicarme cuál es el concepto que hemos utilizado? Sí, el concepto es ecuación. Correcto. Ahora dime, ¿cuál es el referente? Bueno, el referente es cualquier ecuación que hayamos visto antes o que estemos viendo en este momento. Excelente, Enrique. Espero que ustedes en casa también logren diferenciar entre el concepto y el referente, ya que esto les permitirá tener clara la diferencia entre definir y describir. Enrique, para que les quede más clara esta diferencia a las alumnas y los alumnos, ¿podrías describir esta estrella? Recuerden que describir es decir cómo es un objeto. Bueno, esta estrella es grande. Ay, de color amarillo al centro y se ve roja hacia el exterior. Muy bien. Ahora, ¿tú dirías que todas las estrellas son grandes, de color amarillo y rojo? No, hay estrellas que son completamente amarillas como nuestro Sol. Algunas son más pequeñas y rojas, mientras que otras son enormes y brillan como una luz de color azul. Si solo leyeras la descripción que acabas de hacer, ¿qué pensarías? Bueno, diría que tendría que afinar mi descripción porque esa es solo de un tipo de estrella particular y no engloba todos los tipos de estrella que hay. Así es. Por eso las descripciones no funcionan como definiciones, ya que cuando describimos solemos escribir lo que percibimos a través de los sentidos, mientras que cuando definimos algo lo hacemos utilizando el razonamiento. Creo que ya voy entendiendo cómo se redactan las definiciones. Primero debemos tener un concepto que es la palabra que definiremos. Luego escribimos la categoría gramatical y finalmente escribimos el significado dependiendo del contexto en que se pueda utilizar la palabra. Veamos el siguiente video sobre cómo podemos escribir una definición. ¿Cómo se puede saber qué definición formular? Sí, lo que necesitamos para acompañar nuestro texto es indicar el grupo al que pertenece un concepto y las características que lo hacen único. Entonces, habremos de preparar una definición formal. Por ejemplo, la siguiente definición de espinaca. Planta hortense comestible con tallo ramoso, hojas radicales, estrechas, agudas y suaves. Para explicar un término aclarando la situación que describe, las recetas sugieren preparar una definición funcional. Por ejemplo, se puede definir el término freír como cocinar un alimento en aceite u otro tipo de grasa hirviente. Y la definición procedimental es aquella que revela un método específico para la obtención de un concepto. ¿Lograron identificar los tipos de definiciones que menciona el video? Sí, maestra, son dos, las definiciones formales y las definiciones funcionales. Pero antes de pasar a los tipos de definiciones, me surgió una duda. Acabamos de decir que las descripciones y las definiciones no son lo mismo. Sin embargo, la definición de espinaca que menciona el video me parece que es una descripción porque dice cómo es la planta. Vamos a analizarla para ayudarte a despejar esa duda. Seguramente algunas de las alumnas y alumnos en casa también tuvieron esa duda. De acuerdo con el filósofo griego Aristóteles, una definición consiste en enunciar el género próximo y la diferencia específica del concepto a definir. Esto es lo que en el video mencionan como definición formal. Entonces, el género próximo de espinaca es planta hortense. ¿Es correcto, maestra? Así es.
Una planta hortense es una planta que se cultiva en un huerto, también conocida como hortaliza. Es el género próximo porque no solo las espinacas son hortalizas, también puede haber zanahorias, cilantro o lechugas. ¿Y comestibles? ¿Es parte del género próximo o pertenece a la diferencia específica? Comestible ya forma parte de la diferencia específica, pues en un huerto puede haber plantas no comestibles que crecen por sí solas. Se llaman maleza. Algunos les nombran hierba. Ya entendí, maestra. Aunque parece una descripción, en realidad no está diciendo cómo la perciben sus sentidos, sino que menciona sus características que podríamos denominar como científicas. Así es. De igual forma, las siguientes características que enlista la definición son parte de la diferencia específica del concepto espinaca. Recuerden que no es correcto incluir la palabra definir en la definición, porque su función es explicar, exponer o aclarar un concepto. Observen también que aunque las definiciones funcionales aclaran una situación, también se conforman de esta manera. Por ejemplo, para definir freír, mencionan primero la categoría general, que es cocinar. ¿Por qué cuando cocinamos, además de freír, también mezclamos, batimos, picamos, tostamos, salteamos, entre otras cosas, y todo esto es cocinar? Muy bien. Luego menciona la diferencia específica, que es en aceite u otro tipo de grasa hirviendo. Claro, porque si cocinamos en agua ya no sería freír, sino hervir. Hagamos un ejercicio para practicar la construcción de definiciones. Te daré algunos conceptos. Y tú, junto con las alumnas y alumnos en casa, intentarán formular sus definiciones, incluyendo las categorías gramaticales. Muy bien, maestra. Excelente. Pero no recuerdo bien lo que es una categoría gramatical. Sé que lo vimos al inicio de la sesión, pero olvidé anotarlo. ¿Nos lo podría volver a repetir, por favor? Con mucho gusto. Una categoría gramatical se refiere al tipo de palabra de acuerdo con el significado de la relación que establece con otras palabras al usarse. Los especialistas difieren en cuanto a las categorías gramaticales, pero de forma tradicional se reconocen sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, artículos, adverbios, preposiciones y conjunciones. Todos estos tipos de palabras o categorías gramaticales las han aprendido a lo largo de su trayectoria académica. Si no recuerdan todas, les invito a que al finalizar la sesión elaboren un acordeón o un cuadro comparativo que les permita repasar todas las categorías gramaticales. Muchas gracias, maestra. Ahora sí, ya me acordé. Y ahora sí estoy listo para realizar la actividad. El primer concepto a definir es manzana. ¿Listo? Sí. Revisemos tu definición. ¿La puedes leer, por favor? Sí, maestra. Dice, manzana, sustantivo, fruto comestible que crece en árboles. Posee semillas planas en forma de gota, alojadas en el centro del fruto. Muy bien. ¿Cuál es la categoría general en tu definición? Fruto. Sí. ¿Y qué elemento de la definición es sustantivo? Sustantivo. Corresponde a la categoría gramatical. Excelente. El siguiente concepto a definir es agua. Perfecto. Listo, maestra. A ver. Agua. Sí, ya terminé. Agua. Sustantivo, molécula conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno que pueden adquirir los 3 estados de la materia en conformidad con la temperatura del ambiente. Me has sorprendido con todas las palabras especializadas que utilizaste en esta definición.
Creí que debía usar un lenguaje más formal para hacer que mi definición, fuera más universal. Entiendo cuál fue tu intención por utilizar este tipo de vocabulario. Sin embargo, quiero que tú y las alumnas y alumnos sepan que lo que hace universal u objetiva a una definición no es el vocabulario que se emplea para redactarla, sino la información que contiene. La elección del vocabulario que utilicen para redactar sus definiciones dependerá del público al que van dirigidas. Tu definición de agua es correcta porque enuncia la categoría gramatical. Enseguida, anuncia la categoría general del concepto, agregando su diferencia específica. El lenguaje que empleaste es adecuado si tu definición va dirigida a estudiantes de tercer grado de secundaria en adelante, ya que manejan esos términos. Si buscamos la definición de agua en un diccionario escolar para primaria, es muy probable que encontremos una como esta. Agua, sustantivo, recurso natural no renovable que representa las 3/4 partes de la composición del planeta Tierra. Con razón, el otro día busqué la palabra fulgor en mi diccionario y solo decía resplandor. Como todavía no lograba comprender muy bien su significado, le pedí prestado el suyo a mi hermana que va a la universidad, porque ella ha dicho que su diccionario viene muy completo. Y encontré que, en efecto, la definición era más amplia y hasta venía un ejemplo de uso de la palabra. Creo que esto se debe a lo que nos acaba de mencionar usted. El diccionario que tiene mi hermana está dirigido, a estudiantes de licenciatura en adelante, mientras que el mío, es un diccionario dirigido a estudiantes de educación básica. Así es. Gracias por compartirnos tu anécdota. Creo que es algo que les ha podido suceder a las alumnas y alumnos que les puede ayudar a comprender las diferencias que encuentran al consultar diferentes diccionarios o al buscar una definición en línea. El reto de esta sesión será que elijan 10 palabras de una lectura que hayan estado investigando y que elaboren sus definiciones para que las utilicen en la elaboración de un crucigrama. Recuerden que el aprendizaje esperado de esta sesión fue: utiliza los conceptos de sinónimo y antónimo como recursos para construir crucigramas. Y el propósito fue explorar diversas maneras de escribir definiciones de conceptos. En esta sesión aprendimos que la palabra a definir es el concepto, mientras que la definición es la información que explica, expone o aclara el concepto y que debe enunciar la categoría gramatical, la categoría general y la diferencia específica del concepto en cuestión. También aprendimos que describir y definir son dos cosas muy diferentes y que el vocabulario que utilicemos debe ser adecuado al destinatario de nuestras definiciones. Si quieren continuar aprendiendo sobre el tema de esta sesión, busquen el aprendizaje esperado en su libro de texto. Recuerden que pueden consultar diccionarios impresos o en línea. Les sugerimos utilizar los diccionarios de la Real Academia Española o el Diccionario del Español de México en sus versiones digitales. Los felicito por continuar aprendiendo a la distancia en esta sesión titulada Exploro, Analizo y Aprendo. Enrique, agradezco mucho tu participación en esta sesión. Junto con los alumnos, hemos logrado aprender algo nuevo. ¡Hasta la próxima!